Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que a muchos de ustedes les ha estado llamando la atención, algo que intriga, que genera especulación y, seamos honestos, que nos encanta desgranar. Hoy vamos a sumergirnos en La felicidad secreta de Hande y Kerem. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que ha cautivado a tantos corazones, tanto en la pantalla como, al parecer, en la vida real. Vamos a explorar qué es lo que hace que su relación parezca tan especial, tan secreta, y si es que hay algo más allá de lo que vemos. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, se convirtieron en un fenómeno no solo por su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, sino también por la evidente conexión que desarrollaron fuera de ella. Lo que comenzó como una amistad, o al menos eso decían inicialmente, floreció ante nuestros ojos hasta convertirse en una relación que generó un torbellino de titulares, rumores y, por supuesto, admiración. La forma en que se miraban, las bromas internas, los gestos de apoyo mutuo, todo apuntaba a que algo más profundo estaba sucediendo. Pero, ¿qué es esa felicidad secreta de la que hablamos? Podríamos interpretarla de varias maneras. Por un lado, podría referirse a esa chispa mágica, esa sincronía perfecta que tanto buscamos en las relaciones, esa sensación de estar con la persona indicada. Y por otro, podríamos pensar en la privacidad que hasta cierto punto han logrado mantener en una era donde las redes sociales y los paparazzis están al acecho. Analicemos primero esa química que nos conquistó a todos. En Sen Kalkam, Hande interpretando a Eda y Kerem como Serkan, protagonizaron una historia de amor que empezó con un acuerdo ficticio y terminó, bueno, con un amor que muchos esperábamos que fuera real. Y vaya que nos dieron motivos para creerlo. Sus actuaciones eran tan convincentes, tan naturales, que era imposible no contagiarse de la intensidad de sus personajes. Las miradas, los roces, los diálogos cargados de emoción, todo se sentía tan genuino. Y esa autenticidad, esa conexión palpable, es la primera capa de esa felicidad que muchos intuíamos. No se trataba solo de seguir un guión, se sentía como si estuvieran interpretando una versión de sí mismos, una versión donde el amor y la complicidad fluían sin esfuerzo. Más allá de las cámaras, los gestos que ambos compartían en eventos públicos, en sus redes sociales, alimentaron aún más la fantasía de sus seguidores. Comentarios cariñosos, me gusta estratégicos, fotografías juntos donde la complicidad era evidente. Parecían disfrutar de la compañía del otro, de las pequeñas cosas, y eso, amigos míos, es un ingrediente clave para cualquier relación exitosa. No se trata solo de los grandes gestos, sino de la cotidianidad, de saber que tienes a alguien que te apoya, que te hace reír, que te entiende sin necesidad de muchas palabras. Esa es la esencia de una felicidad profunda y duradera, y eso es lo que muchos percibimos en ellos. Pero, ¿dónde entra lo secreto? En un mundo tan mediático donde cada paso de las celebridades es escrutado, mantener una relación, especialmente al principio, en relativa discreción, tiene su mérito. Inicialmente ambos se mostraron cautelosos, respondiendo con ambigüedad a las preguntas sobre su relación. Esto, lejos de decepcionar a sus fans, avivó la curiosidad y el interés. Era como si nos invitaran a ser parte de un club exclusivo, a descubrir un tesoro oculto. Y cuando finalmente decidieron compartir más abiertamente su amor, lo hicieron de una manera que se sintió personal y genuina, no forzada por las presiones externas. Sus redes sociales se convirtieron en un diario visual de su amor, compartiendo momentos íntimos, viajes, celebraciones, pero siempre con un toque de intimidad preservada. Esa capacidad de compartir lo suficiente para mantenernos conectados, pero lo justo para mantener su espacio privado, es un arte. Es la habilidad de construir un mundo propio, un santuario donde su relación pueda florecer lejos de las miradas indiscretas y las opiniones no solicitadas. Además de la química actoral y la discreción, hay otros factores que contribuyen a esta percepción de felicidad secreta. Ambos son profesionales talentosos y dedicados. Han construido carreras sólidas por separado,
lo que les da una base de respeto mutuo y comprensión de las exigencias de sus profesiones. Esta admiración profesional, combinada con el afé circuito personal, crea una dinámica de apoyo invaluable. Se entienden las presiones, las largas horas de rodaje, los viajes constantes. Tener a alguien que no solo te ama, sino que también comprende tu mundo, es un regalo. Y eso se transmite, esa solidez en su vínculo, esa capacidad de apoyarse mutuamente en sus aspiraciones, refuerza la idea de que su felicidad no es superficial, sino que tiene cimientos profundos. Otro aspecto fascinante es cómo han logrado mantener la ilusión. Incluso cuando la relación se hizo más pública, mantuvieron un aura de misterio, de algo que seguía siendo suyo. No se expusieron en cada evento, no hicieron declaraciones grandilocuentes y constantes. En cambio, sus apariciones conjuntas eran momentos especiales, cargados de significado. Era como si celebraran su amor en sus propios términos, sin sentir la necesidad de validarlo ante el mundo en cada oportunidad. Esta actitud, si bien a veces frustrante para quienes querían saberlo todo, demostraba una madurez y una seguridad en su relación. Sabían lo que tenían y no necesitaban la aprobación externa para sentirse felices. Y hablemos de su impacto cultural. Hande y Kerem no son solo actores, son íconos. Su relación ha trascendido las fronteras de Turquía, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Han demostrado que el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas y que con respeto, comprensión y un poco de magia, es posible construir una conexión duradera. Su historia se ha convertido en un faro de esperanza para muchos, una prueba de que las relaciones de cuento de hadas, aunque a veces parezcan distantes, pueden ser alcanzables. Y esa inspiración que generan, ese ejemplo de amor auténtico, es parte de esa felicidad que irradian. No es solo su felicidad individual, sino la felicidad que comparten y que indirectamente comparten con nosotros. Ahora es importante recordar que, como espectadores, solo vemos una parte de la historia. La felicidad secreta es, en gran medida, nuestra interpretación, alimentada por lo que ellos deciden compartir y por la magia que creamos en nuestras mentes. Las relaciones reales tienen sus altibajos, sus desafíos, sus momentos de duda. Lo que Hande y Kerem parecen haber logrado es construir un equipo sólido, una unidad donde ambos se sientan seguros y apoyados. Y esa seguridad, esa confianza mutua, es la base de cualquier felicidad duradera. La secretividad que mencionamos podría no ser tanto sobre ocultar algo, sino sobre proteger lo valioso, sobre saber cuándo compartir y cuándo guardar para uno mismo. Es un equilibrio delicado y, al parecer, ellos lo han dominado a la perfección. En resumen, la felicidad secreta de Hande y Kerem, desde nuestra perspectiva como observadores, se construye sobre varios pilares: la química innegable que demostraron en pantalla y que parece haber trascendido la ficción, la discreción estratégica que mantuvieron en los inicios de su relación, avivando la curiosidad y preservando su intimidad, la admiración mutua y el apoyo profesional que se profesan, la forma en que han logrado compartir su amor de manera pública pero manteniendo un aura de exclusividad, y el impacto inspirador que su relación ha tenido en sus seguidores a nivel mundial. Es esa combinación de autenticidad, respeto, complicidad y una pizca de misterio lo que ha tejido la narrativa de su felicidad secreta, una narrativa que nos encanta seguir y que, en última instancia, nos recuerda la belleza y la complejidad del amor. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la intrigante y hermosa relación de Hande y Kerem. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, por su tiempo y por su compañía. De verdad que valoramos muchísimo que estén aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les llama la atención de Hande y Kerem? ¿Creen que hay algo más allá de lo que vemos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos explorando estos temas que nos apasionan, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos, con otras personas que también sean fans de Hande y Kerem o que simplemente disfruten de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.